actriz cubana de teatro, cine y televisión, es graduada de la Escuela Nacional de Arte y de la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen, La Mancha, en Santiago de Chile. Comenzó su carrera profesional de manos del director de cine Fernando Pérez en los filmes Hello Hemingway y Madagascar. Ha incursionado también en la dirección teatral y la pedagogía dentro y fuera de Cuba. Su técnica, recursos de actuación y su emocionada entrega han hecho de Laura de la Uz una de nuestras actrices más valiosas. Quiero darle la bienvenida a Contraplano a Laura de la Uz. Un placer que estés con nosotros. En el caso de hoy para hablar de Hello Hemingway, ¿qué experiencia profesional ha marcado tu carrera cinematográfica? Todos de alguna manera lo van marcando porque son diferentes como escaños de una escalera que uno va subiendo, ¿no? Claro. Y sobre todo para mí que cada personaje, cada trabajo que hago tiene que significar para mí un crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel artístico. Pero hay algunos que uno los quiere más entrañablemente, ¿no? Entre ellos está Larita, por supuesto. Y hay dos personajes que he hecho en el teatro, que uno es La Reina de Delirio Habanero, una importante obra de teatro, y la otra es una obra que yo hice ya, empecé a hacer hace 10 años, que se llama La Boda, de un dramaturgo cubano, Virgilio Piñera. Las dos son obras musicales donde está implícita la música, la comedia, son tragicomedias. Dentro del cine yo diría que Larita y el personaje que acabo de hacer hace poco en El Cuerno de la Abundancia, que significó un cambio, un giro. Laura, ¿qué significa la actuación para ti? Era todo lo que quería. ¿Siempre? Siempre, siempre. A mí me gustaba el baile, me gusta mucho la música, es algo que me siento en deuda, ¿no? Con la música, me fascina y tenía muchas facilidades para la música, pero siempre estuve clara de que lo que quería era la actuación. ¿Cómo es que llegas al personaje de Larita? Has dicho en más de una oportunidad que es tu personaje más entrañable. Un amigo que me encontré en Copelia, en la heladería nuestra famosísima céntrica, y me encontré con un amigo actor también y director de teatro, y me dice: oye, Laurita, tú sabes que están haciendo un casting, Fernando Pérez, director de Clandestino, está haciendo un casting para una nueva película. Yo estaba un poco en el aire porque estaba trabajando con un grupo de teatro aficionado, que fue mi primera escuela con Humberto Rodríguez. Y que me dijeran esto, bueno, pues fue como una oportunidad, pero ni siquiera me dijeron que era para el protagónico de la película. O sea, yo fui como para hacer personajes pequeños, algo así. Cuando llegué al otro día, ahí justo Fernando sale, donde estábamos todas las aspirantes, y dice que bueno, que el casting también es para el personaje protagónico de la película, Larita, y todo el resto de los personajes. Y ahí hice mi primera entrevista. Y después el casting duró 3 meses. 3 meses donde Fernando me probó en casi todas las escenas. Y un feliz 31 de mayo de 1989 pues me da la linda noticia con una hoja del diario de Larita, donde decía: querido diario, este es un día muy importante para mí, pues a partir de ahora tengo que prepararme muy bien para enfrentar el personaje de Larita en el filme Hello Hemingway. Sigo hablando, y al final dice: te quiere mucho, Laurita. Y Fernando me había dicho que lo leyera que era una prueba de voz que él me quería hacer. Y yo me quedé así, dije, ay, no entendía, ¿no? Prueba de voz con esa noticia. Y lo miré y le dije: ay, yo puedo leerlo de nuevo. Y me dijo: sí, léelo de nuevo. Y lo volví a leer. Y entonces fue muy, muy emocionante. Fue muy emocionante. Más cuando has tenido tus primeros tropiezos, que te llega una oportunidad como esa, es como estar en el lugar preciso, en el momento preciso, la hora precisa, además del esfuerzo, ¿no?, que uno hace. Laura, ¿a qué recursos apelaste para conformar el personaje de Larita en Hello Hemingway? Mira, ahí influyó mucho mi intuición. Yo me dejé llevar mucho por mi intuición,
por lo que yo sentía, que yo decía, bueno, esto se debe llegar aquí por esta vía, ¿no? Así. Segundo, que yo sabía, porque me había leído todos los libros de Stanislavski a esa altura, y yo sabía que, bueno, que lo bueno era hacer una biografía del personaje, crearle toda una historia al personaje a partir de lo que aparecía en el guión, y empezar a leerme, a estudiar cada uno de esos bocadillos, cada una de las cosas que ella decía, porque las decía, el ABC. Después fue Fernando que me introdujo en la época, que es la década de los años 50, una década que yo no tuve oportunidad de vivir, y me adentré en ella leyendo todas las revistas bohemias que me encontraba a mi paso de esa época. Fernando me grabó todos los jingles que salían en esa época, que me los aprendía de memoria, y después jugábamos en la filmación a cantarlos y hacíamos coreografía con Marisabel Díaz con los jingles. Y yo me levantaba y eso era lo que escuchaba a Nat King Cole, escuchaba Los Cinco Latinos, escuchaba Elvis Presley, escuchaba toda la música de esa época, era lo que yo escuchaba en mi casa, todo el día. Entonces con Fernando nos íbamos a su casa, él nos hacía unos almuerzos, a mí, a Raúl y a los demás muchachos que participaban en la película, y ahí bailábamos rock and roll, conversábamos de la época, todo eso. Y ya dentro del rodaje fue el contacto con las emociones, que en eso también Fernando tuvo Fernando es un excelente director de actores, como pocos he conocido yo. Y él dice que para él es muy difícil, pero yo creo que él tiene un respeto muy grande por los actores. Y como nos respeta mucho, pues siempre tiene mucho cuidado en que quedemos bien frente a la pantalla. O sea, para él es una responsabilidad de él. Y siempre, cuando habían escenas muy complicadas, difíciles a nivel emocional, pues Fernando siempre estaba ahí, dándome la mano, ayudándome con la memoria emotiva, a recordar cosas. Sucedió también que hicimos mucha química con Fernando, de su familia. Hicimos una familia, las hijas de Fernando y yo somos como hermanas ya. Y Fernando, no sé, de repente yo no tenía recursos, a lo mejor para llorar o qué sé yo, y nada más que me decía, oye, mira que Bebé o Susanita tienen toda su... Muy a lo Stanislavski. Sí, tienen toda su fe depositada en ti, creen tanto en ti, tú eres para ella. Y ya eso me emocionaba porque habíamos creado un núcleo familiar, ¿no? Muy lindo. Y entonces esos fueron como los diferentes aspectos, ¿no?, que yo pude utilizar, pero sobre todo Fernando Pérez. ¿Qué significó trabajar con Fernando? ¿Te aportó? Ya veo que te aportó mucho. ¿Qué significa Fernando en tu vida? Fernando es un padre para mí, lo digo siempre. Fernando me enseñó a ser, con su ejemplo, me enseña a ser una persona ética, a mantener la sencillez y la humildad por encima de todos los logros y los éxitos que uno vaya alcanzando, y a sentirme que uno siempre está empezando, que esto no termina nunca, sino que siempre es un comienzo y que los tropiezos están ahí.